Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo su hermano Manny Aguilar para recibirlos a nuestro séptimo segmento de corresponsabilidad, donde aprenderemos cómo dar en proporción a nuestras bendiciones. Les invitamos que compartan esta transmisión y esperamos que disfruten en este segmento de corresponsabilidad. Bienvenidos. Buenas noches a todos y nuevamente bienvenidos a este segmento de Corresponsables de Dios. Hoy estamos pasando ahora ya el séptimo segmento de esta serie y pues bueno, esta noche les queremos dar la bienvenida al Padre Efraín Bautista, párroco de la Iglesia de Corpus Christi en Bonita. También tenemos a Manny Aguilar, director de corresponsabilidad en la diócesis de San Diego, y por supuesto a Coren Ruiz de Corresponsables de Dios. Bienvenidos a todos y nuevamente gracias por acompañarnos esta noche. Y para iniciar, Padre, ¿qué les parece si iniciamos con una oración? Claro que sí, muy buenas noches a todos y bienvenidos. Estamos muy contentos de que se están conectando con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos que nos están acompañando. Sabemos de que todos nosotros venimos, ¿verdad? Que quizá cansados de un día largo de trabajo y estamos muy agradecidos que nos están acompañando esta noche a través de las redes sociales. También quería tomar un momento, ¿verdad? Para darle las gracias, como lo acaba de hacer Marioli, por acompañarnos, por conectarse con nosotros el día de hoy y recordarles de que el propósito de estos segmentos es ayudar a cada uno de nosotros a crecer en nuestra relación con Dios, siendo corresponsables de los dones, de los bienes que Dios nos ha dado. Sabemos que quizá a lo mejor algunos de nosotros ya hemos escuchado muchos de estos temas. Ya nos han hablado de que tenemos que dar tiempo, talento y tesoro. Sin embargo, esto, queridos hermanos, es una oportunidad que cada uno de nosotros tenemos para realmente enfocarlos y quizá aprender algo nuevo que no hemos aprendido anteriormente. Yo siempre recuerdo de que viene el tiempo de Navidad. Y siendo sacerdote ahora por un poco más de 10 años, digo, pues, ¿qué voy a predicar este año para Navidad? Ya me inventé todas las homilías, historias que me puedo inventar para Navidad. Sin embargo, nunca falla. Cada 23, 24 de diciembre, Dios me habla en una manera muy especial. Y nos habla a cada uno de nosotros en una manera muy particular. Aunque ya hayamos escuchado la historia, si tenemos 50 años, 50 veces, si tenemos 80 años, 80 veces, cada año durante la Navidad escuchamos la misma historia con un sabor un poco diferente. Porque Dios, cada vez que la escuchamos, nos quiere dar ese sabor que nosotros estamos buscando. Y el día de hoy no es una excepción, es exactamente lo mismo. Nos podemos reunir el día de hoy para abrir nuestro corazón, nuestra mente, para quizá escuchar algo que ya hemos escuchado anteriormente, pero el día de hoy lo vamos a escuchar con un sabor diferente. ¿Por qué? Porque la realidad, queridos hermanos, es de que Dios el día de hoy tiene un mensaje para cada uno de nosotros, un mensaje muy especial. Y lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos estos segmentos es compartir desde el inicio, desde el principio y segmento tras segmento, vamos aumentando un poquito más, mucho más, acerca de lo que Dios nos está pidiendo que seamos como discípulos de Jesús. Y el día de hoy, queridos hermanos, para iniciar este segmento, me gustaría invitarlos de que se unan en oración
para que podamos ponernos delante de la presencia de nuestro Dios, pidiéndole que nos acompañe, que esté con nosotros, que nos ayude para escuchar el mensaje esta noche, aunque ya lo hayamos escuchado en otra forma, de otra persona, pero en una manera distinta, con un sabor diferente, el sabor que Jesús nos va a dar a cada uno de nosotros el día de hoy. Entonces pongámonos delante de la presencia de nuestro Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, que cada uno de nosotros podamos escuchar por primera vez, por segunda vez o por la quinta vez este mensaje tan importante que tienes para nosotros. Porque sabemos que el día de hoy nos lo vas a dar con un sabor diferente, con un sabor que nos colma de bendiciones, que nos colma de gracias, para que cada uno de nosotros podamos ser generosos en regresando de aquello que tú nos has dado. Te pedimos que nos ayudes, que estés con nosotros, que nos llenes de tu paz, de tu amor, de tu alegría y de tu gozo, para que cada uno de nosotros podamos recibir lo que tienes preparado el día de hoy. Y te pedimos esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Efraín, por esas palabras tan motivadoras y por esta bella oración, específicamente porque yo sé que nos acompañan muchísimas personas aquí, no solamente el pueblo de Dios en San Diego, pero también en muchísimas otras partes. Así que gracias por conectarse esta noche, por acompañarnos, por sintonizarnos, por compartir los segmentos. Por favor, sigan haciendo eso, sigan por favor compartiendo eso con sus amistades y con sus tal vez personas que ustedes conozcan, que puedan aprender más de estos segmentos que se hacen con mucho cariño para todos ustedes, para su formación. Nuevamente, gracias a los que están conectando, de las parroquias de San Diego, también de fuera, que veo que se están conectando varias personas. Díganos dónde nos acompañan, pongan su nombre, su parroquia, el ministerio, y pues envíenos saludos. No olviden hacerlo durante el programa. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el séptimo segmento, como habíamos comentado, y la semana pasada estábamos hablando de planeación. ¿Qué tan importante es planear? Y para esto creo que deja muy en claro que el siguiente paso es, bueno, ya que he planeado, entonces, ¿cómo doy en proporción? Y precisamente el tema del día de hoy habla de eso, dando en proporción a nuestras bendiciones. Entonces, para esto, Padre, me gustaría preguntarle algo que nos pueda comentar sobre el tema del día de hoy y más bien de lo que se habló la semana pasada y cómo esto, de alguna forma, prepara el tema de esta noche. Claro que sí, Marioli, con mucho gusto. Como acabas de mencionar, la semana pasada hablamos acerca de la planificación y de la necesidad de ser intencional que debíamos de tener como parte de nuestra fe. Que cada uno de nosotros debemos de estar preparados y listos. Debemos de preparar para dar y con intención. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que dar a Dios? O sea, comentábamos, o sea, de los primeros frutos, o sea, que muchas veces nuestra tendencia debe ser de que le damos a Dios lo que nos sobra. Y muchas veces, ¿verdad? En nuestra cultura hispana no le llamamos ofrenda o colecta. Nuestra tendencia es de llamarle la limosna. Vamos, ¿qué le voy a dar a la limosna a la iglesia el día de hoy? Sin embargo, nuestro Señor nos invita de que a Dios no le damos limosna. ¿Por qué? Porque antes que nada, claro que Dios no necesita de nuestra limosna. Todo pertenece de Dios, todo es de Dios. Dios tiene en abundancia y nos da a cada uno de nosotros en abundancia. Entonces, es decir, de que Dios no necesita de nuestra ayuda, de nuestra limosna, sino que es de parte de nosotros, de ser generosos, de regresar a Dios lo que pertenece a Dios. Pero no es simplemente dar lo que nos sobra o lo primero que traigo en mi bolsa o lo que traigo en mi cartera, sino que hay que tomar ese tiempo para reflexionar, para discernir qué es lo que yo le voy a dar a Dios, qué es lo que le puedo ofrecer a Dios. Yo recuerdo que cuando era niño íbamos al supermercado y mis papás me compraban los M&Ms. Y como me fascinan los M&Ms, me compraban las bolsas grandes. Y entonces siempre me decían que tenía que compartir con mis hermanas. Y yo con gusto les decía que sí. Pero yo siempre, no me pregunten por qué, pero yo siempre sacaba los M&Ms amarillos.
Los amarillos, aunque todos saben igual, para mí eran mis preferidos y mis favoritos. No sabían igual. Entonces, antes de que yo les compartiera a mis hermanas mis M&M's, yo vaciaba la bolsa en la mesa, sacaba todos los amarillos, los ponía aparte y luego ya los echaba a los demás y ya se los ofrecía a mis hermanas. Dios el día de hoy nos pide que cada uno de nosotros, en una cierta manera, en una cierta forma, hagamos lo mismo. Hagamos con los dones que Dios nos ha dado, que los pongamos enfrente de nosotros, pasemos ese tiempo en oración, viendo qué es lo que yo le puedo dar el día de hoy a Dios, qué es lo que voy a separar, cómo voy a planear, cómo voy a preparar para darle a Dios lo que le pertenece, lo que es justo. Dios el día de hoy, queridos hermanos, nos pide, nos invita de que tomemos ese tiempo para planear. Como planeamos y preparamos toda nuestra vida, lo mismo debe de ser con los dones que Dios nos ha dado, con nuestro tiempo, con nuestro talento y con nuestro tesoro. Nuestra sociedad, nuestra cultura el día de hoy, ¿verdad?, nos invita de que demos de lo que nos sobra. Primero vamos a encargarnos de todo y lo que nos sobra le vamos a dar a Dios. Sin embargo, Dios nos dice, no. ¿Por qué? Porque todo es un regalo de Él. Entonces, de esos regalos que Dios nos ha dado, el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de cómo nosotros podemos dar en proporción a Dios de las maneras, de esas bendiciones con las cuales nos ha colmado, en una manera generosa, en una manera justa. Pero a la misma vez creo que debemos de tomar esto como no es para decirle el día de hoy a la gente, tienes que dar X cantidad, tienes que dar X porcentaje. No, porque cada uno de nosotros estamos en situaciones distintas, situaciones diferentes, y cada uno de nosotros podemos compartir en diferentes maneras. Sin embargo, estamos aquí el día de hoy para escuchar cuáles son esas ideas, recomendaciones que nosotros podemos usar en nuestra vida para ser más generosos, para responder a esta invitación de dar a Dios parte de esas bendiciones con las cuales Él nos colma cada día de nuestra vida. Sabemos, queridos hermanos, de que para poder hacer esto, lo necesitamos hacer con y por amor. Es decir, el dar a Dios no debe de ser algo por obligación, sino debe de ser que lo hacemos en respuesta al amor con la cual Dios nos ha amado. Antes que nosotros lo hayamos amado, Dios nos ha amado. Entonces el día de hoy los quiero invitar a cada uno de ustedes que escuchen. No pongan X cantidad de dinero, X cantidad de tiempo, X cantidad de cosas, sino que simplemente estén abiertos para escuchar en la cual manera nosotros podemos planear y identificar intencionalmente cuánto es lo que nosotros debemos de regresar a Dios de lo que Él nos ha dado. Muy bien dicho, Padre. Y qué bueno que hace hincapié en que de acuerdo a las bendiciones que uno recibe, es tan importante siempre dar, como bien dice, con amor, que no falte el amor, y también con justicia. Pero también estamos volviendo a entender el tema de todo es de Dios y para Dios, y como también recordando las 3 T's, lo importante que es el poder planear y el dar en proporción. Y que obviamente no va a ser lo mismo para cada persona, pero eso ya lo veremos más adelantito. Pero para que lo vayan pensando los que nos están sintonizando, lo importante que es este tema, específicamente porque a cada uno pues nos va a hablar de una forma tal vez muy particular. Y pues para esto, Coren, ya que tal vez estamos llegando a un tema bastante interesante de cómo entenderlo, ¿cómo nos puedes explicar en cómo la corresponsabilidad tiene que ver con el tema del día de hoy? La verdad, la proporción es uno de los elementos que me gusta manejar bastante en los temas, ¿no? O de los que mucha gente tiene preguntas, ¿no? Porque a veces damos alguna charla de corresponsabilidad, de compartir, etcétera, etcétera, y siempre nunca falta la persona, ¿no? Que levanta la mano, ¿no? Cuando levanta la mano y estamos hablando de algo tan sensible como la ofrenda o como lo que le debemos de dar al Señor,
siempre es un tema para el que, como decía Padre Efraín, ya estamos predispuestos y a veces nos asustamos o a veces no, nos sentimos señalados, ¿no? Entonces hay gente que levanta la mano y yo digo, bueno, a ver qué va a preguntar. Y siempre pregunta, a ver, usted, jovencito, se levanta la típica señora que pues ha estado involucrada en la iglesia. A ver, usted, jovencito, usted que está hablando del tema, a ver, usted dígame, a ver, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuántas horas tengo que dar? A ver, ¿cuánto de mis talentos tengo que dar? Y a ver si es cierto que como ronca duerme, me dice, ¿cuánto es lo que debemos de poner en la canastita? Dice, y me pregunta, a ver, dígame, usted que está hablando de eso. Y yo pues sonrío internamente porque ya tengo muchos años y esa pregunta me la han hecho muchas veces, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, esa pregunta tiene una respuesta diferente para cada uno de nosotros porque todos hemos sido bendecidos de manera diferente. Creo que el tema del día de hoy de dando en proporción a nuestras bendiciones nos puede ayudar a nosotros no a encontrar la cantidad exacta, porque esto no se trata de cantidades exactas, se trata simplemente de que estemos dispuestos y abiertos a realmente tratar de acercarnos lo más posible a dar con esos dos ingredientes con los que habla la Carta de los Obispos de los Estados Unidos, que debemos de dar, como decía el Padre Efraín, con mucho amor, que siempre lo debemos de dar con mucha alegría, con mucho amor, que debe haber gozo en nuestro corazón a la hora de compartir. Y el segundo ingrediente que es importante es el ingrediente de la justicia, que sea una cantidad justa y generosa en medida o en proporción a como Dios nos ha bendecido. Entonces, la carta de corresponsabilidad dice, un buen corresponsable comparte los dones de Dios con amor y con justicia, y en esa misma característica hemos estado hablando de los dos primeros, planificación la semana pasada, el día de hoy proporción, y en los que vienen vamos a estar hablando también de la oración, la espiritualidad, cómo eso también es parte importante del dar, y también esa actitud de sacrificio, ese dar hasta que duela, del que nos hablaba nuestra madre Santa Teresa de Calcuta. Excelente, Coren. Y si los que están ahorita participando de este proceso recuerdan que parte de sus asignaciones y tareas era hacer un inventario, ¿verdad? Hacer un autoanálisis para saber, ok, cómo vamos en ciertas áreas de lo que es en las 3 T's, ¿no? Entonces, es por eso que cada tema va apoyando el que sigue y vamos a ir entendiendo mucho mejor, como bien decimos, madurando también en nuestro entendimiento de corresponsabilidad como una manera de vivir. Entonces, específicamente dentro de este contexto, Padre Efraín, ¿cómo encaja este tema de cultivar nuestros dones dentro del contexto de nuestra fe católica? Pues yo creo que esa es una muy buena pregunta y yo creo que hay que voltear y reflexionar en qué es lo que nos dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto, ¿verdad? Podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el 16º capítulo, donde nos dice en el Antiguo Testamento el autor, sino que cada cual ofrezca el don de su mano, según la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor en el Antiguo Testamento? Nos está diciendo y reafirmando una vez más algo que hemos estado comentando ya desde el inicio de estos segmentos, de que todo viene de Dios. Es decir, de que todo realmente es un regalo de Dios. Muchas veces, ¿verdad? Nosotros podemos pensar de que, yo lo logré por yo mismo. Yo hice esto por yo mismo. Yo solito. Sin embargo, nos debemos de dar cuenta de que sin Dios no hacemos absolutamente nada. Es únicamente con la ayuda del Dios que nos ama incondicionalmente que nosotros podemos lograr todas las cosas que cumplimos, que hacemos en nuestras vidas. Y el Antiguo Testamento, o sea, que no es únicamente algo que se lo inventó Coren o el Padre Efraín o los obispos de Estados Unidos en su carta acerca de la corresponsabilidad, sino que lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, de que Dios nos dice,
Yo soy el autor de todo, yo crié todo y yo les doy todo. Y es Él quien nos está llamando a poner a su servicio y de su iglesia cada don, cada bendición con la cual Él nos colma. Entonces nosotros somos invitados en una manera profunda, le podemos decir o llamar, a reflexionar de que todo viene de Dios y de que de esos dones que Dios nos ha dado, Él mismo nos invita a ponerlo a su servicio de Él y de su iglesia. ¿Por qué? Porque al final del día, cada uno de nosotros somos únicos, somos especiales, somos particulares ante los ojos de nuestro Dios. Debemos de recordar que cada uno de nosotros fuimos criados en la imagen y semejanza de nuestro Dios. A mí me gusta llamarle o decir de que cada uno de nosotros en nuestra cara somos la cara de Jesús. Cada uno de nosotros en nuestra cara llevamos la cara de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, habiendo sido criados por su amor, a su imagen y semejanza, cada uno de nosotros somos importantes, somos especiales, somos elegidos, somos hijos amados del Padre Celestial. El amor tan importante que Dios tiene hacia cada uno de nosotros es tan grande. Y ahora, parte de esa parte importante, como nos dice el Antiguo Testamento que acabamos de escuchar, sino que cada cual ofrezca el don de su mano según la bendición que el Señor tu Dios te haya otorgado. Es decir, que Dios nos colma a cada uno de nosotros con diferentes dones, con diferentes habilidades. Es decir, de que no todos vamos a dar lo mismo. Cada uno de nosotros vamos a cultivar los dones que Dios nos ha dado. Yo siempre uso el ejemplo de que yo espero un día cantar por lo menos así como el Padre del Mundo, que es buenísimo para cantar, o no se diga Don Coren Ruiz, excelente cantor para Dios. Ese no es un don que Dios me dio a mí. Por lo tanto, no trabajo en cultivar el don que no tengo, pero hay dones que Dios me ha dado a mí. Y a cada uno de nosotros nos da dones. Quizá no somos buenos para hablar en público, quizá no somos buenos para cantar, quizá no somos buenos para hablar, quizá no somos buenos con una computadora o con X cosa, pero sí hay cosas especiales y únicas que Dios nos ha bendecido, con las cuales Dios nos ha bendecido, y el día de hoy Él nos invita a que tomemos esas cosas, las descubramos y comencemos a cultivar esos dones que Dios nos ha dado. Yo he conocido muchas personas, estoy seguro que hasta Coren le dice, no, pues yo no sé hacer nada, yo no sirvo para nada. Claro que sí servimos. Todos tenemos algo que Dios nos ha dado y que nos pide que lo ayudemos no únicamente para nosotros mismos, sino más para glorificar a Dios y a su iglesia. Entonces, el día de hoy, queridos hermanos, esta es una pregunta excelente. Necesitamos de trabajar en cultivar, dándonos cuenta de los dones que tenemos y cultivarnos con la ayuda de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque como discípulos somos llamados a compartir según la forma, la manera en la cual hayamos sido bendecidos. Y les quiero asegurar a cada uno de ustedes el día de hoy que nos está acompañando aquí en este segmento, que han sido bendecidos por Dios en más de una manera, en una cierta forma. Y ahora tenemos que cultivar esos dones en proporción, en la manera en la cual hemos sido bendecidos para regresarle a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué dice el pueblo de Dios con esto? Gracias, Padre. Amén, porque es tan cierto reafirmar y recordarnos que todos somos un regalo irrepetible del Señor y por lo tanto cada uno tenemos nuestros dones únicos, como bien dice Padre Efraín, que tal vez sí todos podamos cantar, pero les aseguro que nadie canta igual. Y sí, algunos pueden estar con dones tal vez en la misma categoría, pero no todos son iguales. Entonces hay que honrar y hay que servir al Señor con esa alegría,
con ese entusiasmo, ¿no? Y si se dan cuenta, cada vez que tenemos nuestras sesiones, nunca falta la comida ni las historias. Entonces, ahora hablamos de M&M's, en otros segmentos de mazapanes, en otros tacos, pero bueno, eso nos une, la comida y las historias. Y creo que muchas veces las vivencias, que de cierta forma son como parábolas en nuestra vida, nos ayuda a entender y tener el concepto el que estamos tratando mucho más claro. Y para esto, Coren, te voy a pedir que tal vez nos des un ejemplo, tal vez una historia que tú tengas, que nos explique la importancia de la proporción en compartir nuestros dones. Claro que sí, pues soy como mi abuelita, yo, ¿no? Tengo historia para todo. Y en este caso, hablando de la proporción nada más, me encantó lo que decía el padre Efraín, ¿no? Que todos hemos sido bendecidos, todos somos hijos de Dios, todos somos importantes en el plan divino que tiene Dios para todos nosotros, para su iglesia, ¿no? Y también de manera individual. Eso de alguna manera es un despertar para aquellos que a veces sentimos o nos sentimos apachurrados o nos sentimos tristes. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos apapacha. Y hablando de proporción, ¿cómo identificar la cantidad que nosotros debemos de regresarle? Esta idea o este concepto de la proporción nos ayuda prácticamente a entender la idea de al que mucho se le confía, mucho se le requiere, y al que se le requiere menos, pues, en su proporción. ¿A qué nos referimos con eso de en su proporción? Es en medida, dependiendo de lo que nosotros tenemos, en esa medida nosotros podemos regresarle a Dios. Decía el padre Efraín, pues yo no puedo cantar. Nadie puede dar lo que no tiene. O sea, nadie puede dar de alguna manera de lo que no tiene. Solamente podemos ofrecerle de lo que Dios nos ha confiado, ¿no? Yo sé que el padre Efraín canta bien y es muy modesto, ¿no? Pero hablando de proporción, yo les puedo hablar de mi hijo Levin, ¿no? Bueno, yo tengo dos hijos, Axel y Levin. Muchos de los que me conocen saben que estoy apasionado con ese ministerio, ¿no? De ser papá. Y son muy diferentes. Todos los que tenemos hijos sabemos que son como nuestros hijos de la mano, nuestros dedos de la mano. Ninguno se parece, todos son diferentes. Al más grande es más tranquilo, es más consciente. Si le digo, Axel, no hay iPad por 2 semanas, te portaste mal. Y pues se ve que no está contento, pero dice, ok, y se va. Pero el más chiquito, yo no sé quién le dijo que podía negociar conmigo. Entonces cuando yo le digo, 2 días sin iPad, Levin, te portaste mal. Ya después voltea y me dice, ¿qué no me has dicho que cuando uno está enojado no debe tomar decisiones apresuradas? O sea, un niño desde los 4 años trataba de negociar conmigo. Y un día salimos de misa y llega conmigo y me dice, a los 4 años, me dice, a ver, papá, ¿por qué venimos a misa? ¿Por qué tenemos que venir a la iglesia? Es bien largo, es 1 hora completa, dice, esto es súper largo y aparte dice, it's boring, me dice, it's boring. Entonces yo así como que se me paran los pelos aún más y digo yo, pues, ¿cómo le explico a un niño de 4 años la importancia de venir a pasar tiempo con Dios, la importancia de estar celebrando la Eucaristía, ¿no? ¿Cómo le hago para que me entienda eso? Entonces, así como que el Espíritu Santo se apiadó de mí en ese momento y le contesté su pregunta con otra pregunta. Y le digo, a ver, Levin, ¿cuántas horas hay en un día? Y ya lo veo que que se pone a pensar y que lo veo acá moviendo, contando con los dedos y ya voltea y me dice con mucha confianza en su rostro y en su voz, me dice, 24, papá. Y así como que con cara de, ya ves, no que no sabía. Y le digo, ok, muy bien. ¿Y cuántas horas hay en una semana? Y ya se queda pensando y empieza con los dedos otra vez y voltea. ¿Y qué creen que me dijo un niño de 4 años? No sé, papá, nomás tengo 4 años. O sea, ¿qué esperas o qué? Y ya le digo, mira, hay 168 horas en una semana. 168. Gracias a quién tienes esas 168 horas de vida. Y se me queda viendo y me dice, Dios. Y le digo, ok, gracias a Dios tienes 168 horas de vida cada semana. ¿Y cuánto tiempo dijiste que íbamos a misa? 1 hora. Y dijiste que era mucho. ¿Tú crees si Él te da 168
y tú le regresas una. ¿Tú crees que eso es mucho? ¿Tú crees que eso es largo? ¿Tú crees que eso es demasiado? Y se me queda viendo y me dice, no, papá, es poquito. 1 hora es poquito. Deberíamos ir a la iglesia todos los días, unas 3 o 4 horas. Y ya me empiezo a reír, a carcajear yo solo y le digo, ya ves, no que no debemos de tomar decisiones apresuradas. ¿Por qué les comento esto? Todas las personas que nos están escuchando, esta historia obviamente habla de la realidad de antes. Hoy en día nuestra realidad es diferente, pero es poner en perspectiva cuánto nos da nuestro Señor. 168 horas, cuánto tiempo nosotros pasamos con Él. Y es esta idea de la proporción. No es necesariamente decirle a usted, tienen que ser 10 horas, tienen que ser 16 horas, tienen que ser 20 horas, tienen que ser 5 horas, sino simplemente poner en oración y tratar de discernir cuál es la cantidad justa que nosotros podemos regresarle al Señor basado en todo lo que Él, en su amor y en su misericordia, nos ha confiado a cada uno de nosotros. Gracias, Coren. Y muy cierto todo lo que comentas, porque precisamente la reflexión interior, ¿verdad? El poder entender y ir comprendiendo este tema de cómo vamos, de cierta forma, cuánto tiempo pasamos en esta conversación, en esta relación, cómo estamos fomentando, cómo estamos de alguna forma alimentando nuestra relación con el Señor, y cuántas veces pasamos tal vez frente al televisor, ¿verdad? O el iPad o la televisión o digamos la computadora haciendo otras cosas. A mí me tocó mucho también lo que comentas de el dar el tiempo, ¿no? Porque no hay que escatimar específicamente con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos lo da todo y de primera, siempre. Pero nosotros también tenemos que de alguna forma responder de una forma, como bien hablamos, con amor y justicia. Y para mejor entender cómo podemos de alguna forma poner este concepto en proporción a la luz de la justicia. Padre Efraín, ¿qué nos puede explicar con respecto a esto? De cómo es que podemos dar, pero con justicia. Pues, Marioli, yo creo que de una manera me gusta, o estoy pensando de que esta es una muy buena pregunta que me acabas de hacer, pero más que eso yo me gustaría responder, creo que con una pregunta, no para ti nomás, sino para todos aquellos que nos están acompañando aquí el día de hoy, que se están conectando a través de las redes sociales. Y mi pregunta es la siguiente. Si el elemento de proporción tiene que ver con justicia, ¿creen ustedes que sería justo esperar que cada persona ofreciera la misma cantidad de tiempo, talento y tesoro en su parroquia? Es decir, de que todos tenemos que dar $20 o de que todos tenemos que pasar 20 horas a la semana en la parroquia o que todos tenemos que donar X cantidad de cosas. Es decir, que todos debemos de dar lo mismo número de todo a Dios, de nuestros talentos, de nuestras cosas materiales, de nuestro tiempo. ¿Sería justo y realista? No se mortifiquen, no les vayan a dar a un infarto a alguien que nos está acompañando. Porque creo que la respuesta es muy sencilla, la respuesta es no. No podemos esperar que todos ofrezcan lo mismo, porque todos nos encontramos en diferentes situaciones en nuestra vida. Y a mí siempre me llama mucho la atención en los evangelios de aquella mujer viuda que viene y que da simplemente una modenita, comparado a todos aquellos ricos y personas que tenían bastante dinero y bastantes bienes, vienen y dan todo lo que tienen. Y le preguntan a Jesús, ¿quién es el que realmente ha dado más? La señora que únicamente dio esa monedita bien chiquita que valía bien poquito, o aquellos que dieron X cantidad grandísima. Y Jesús le responde que fue la señora viuda. ¿Por qué? Porque ella dio de todo lo que tenía. No le dio de lo que le sobraba. Entonces,
necesitamos de recordar, queridos hermanos, que cada uno de nosotros, Dios no nos pide que demos lo que dio alguien más. Dios simplemente nos pide que dé lo que yo pueda dar en mi situación, tomando en cuenta en aquellas formas, en aquellas maneras en las cuales Dios me bendice. Es decir, si hay una mamá que que tiene 2 trabajos, que trabaja 15 horas al día y que simplemente puede dar 1 hora a la semana, comparado a alguien que quizá ya se jubiló y no está trabajando y que simplemente se la pasa en el Facebook todo el día, ahí viendo todos los posts de corresponsables de Dios, y que puede dar un poco más o mucho más de su tiempo a la iglesia y que nomás da 1 hora. Hay una gran diferencia, queridos hermanos. Y Dios el día de hoy no nos pide que demos lo mismo que alguien más. Dios nos pide que cada uno de nosotros demos de lo que nosotros podamos dar. Y entonces no hay que preocuparnos de qué es lo que va a pensar fulanito o manganito. ¿Por qué? Porque más que todos ellos, Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Dios nos conoce. Dios sabe lo que tenemos, lo que podemos hacer y no hacer. Entonces, el de que todos demos igual, de la misma cantidad, del mismo cantidad de dinero, de tiempo, de tesoro, no funciona. Porque eso no es lo que Dios nos pide. Dios nos pide, como hemos estado hablando el día de hoy, que demos en proporción a lo que hemos recibido, siempre tomando en cuenta que sea justo, como nos mencionaba Coren hace unos momentos, que sea realista. Porque también no hay que prometer o decir que vamos a hacer algo que sabemos que no vamos a poder lograr. Si decimos, yo voy a dar 80 horas a la semana a la parroquia, pero no puedo hacer ni 5, nos estamos poniendo expectativas que sabemos que no vamos a poder cumplir. Y Dios no nos pide a ninguno de nosotros que hagamos eso. Simplemente que realmente reflexionemos, no demos igual de cantidad, pero sí del mismo nivel de amor. Es decir, que lo hagamos todo con amor a Dios y a su iglesia. Muchas gracias, Padre. Creo que esta pregunta nos hacemos muchos y ha sido algo que siempre es un punto tal vez pero esta persona da tanta cantidad y yo no doy tanto. Y siempre estamos como que en una constante comparación donde nos sentimos tal vez culpables o que mi ofrenda no es tanto. Como hablábamos anteriormente también de que culturalmente a lo mejor erróneamente se decía la limosna, vamos a poner la limosna. Y sí, muchos tal vez teníamos eso en nuestro vocabulario sin darnos cuenta realmente de que no es eso. Y hasta dentro del nombre, o sea, la palabra limosna es de lo que te sobra, lo que ya te quedó abajo de la bolsa y de la cartera. No. Entonces, esto es parte de lo que venimos ya comentando de que estamos abriendo conciencias. Y estamos abriéndonos un panorama mucho más claro que ya no nos podemos decir que no nos dijeron, no sabemos. Entonces, qué hermoso poder entender este concepto de corresponsabilidad, porque como les venimos diciendo, es al centro también de la evangelización y de poder seguir adelante en la misión de la iglesia de muchas maneras. Entonces, como latinos, hispanos, tenemos mucha presencia en los Estados Unidos, no se diga aquí en San Diego, ¿verdad? Y también en California, pero en todos los Estados Unidos. Coren, tal vez nos puedas comentar un poco sobre cuál ha sido tu experiencia cuando abordas el tema de la proporción en la fe en los católicos hispanos en los Estados Unidos. Claro que sí, ha sido una aventura, yo creo, de los últimos casi 13 años, ¿no? Porque hace 13 años atrás yo nunca había escuchado la palabra corresponsabilidad en mi vida, ¿no? Entonces, me siento bendecido, me siento privilegiado de tener la oportunidad de servir dentro de la iglesia, promoviendo este concepto de discipulado, de corresponsabilidad, ¿no? Y pues me ha tocado estar en muchas diócesis, en muchas parroquias,
Y pues cuando hablamos del tema, ¿no? Que es un tema sensible, a nadie, decía mi mamá, a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer y siempre lo tratamos de hacer con mucho humor, con mucho sarcasmo, con historias, con ejemplos. Pero con la comunidad latina aquí en Estados Unidos, una cosa que me da mucho gusto es que siempre han recibido la formación con los brazos abiertos. Hay mucho agradecimiento, mucha gente que dice gracias, mi hijo, como dicen en Facebook, ¿no? Esto se tenía que decir y se dijo. Entonces, es bien importante nada más hablar de proporción y de la comunidad latina en Estados Unidos, pues si hablamos de las 3 T's, nos podemos dar cuenta que culturalmente hablando somos una comunidad muy espiritual, muy devota, muy dada a la iglesia. Los que somos inmigrantes venimos para acá y parte de la cultura que traemos es también ese deseo ardiente por seguir viviendo nuestra fe. En cuestión de las 3 T's, tiempo y talento, los latinos yo creo que nos pintamos solos para demostrar que siempre estamos dispuestos a ayudar. Dice el padre, necesito ayuda para algo y ahí vamos a poner mesas, a poner sillas, a poner manteles, a meserear. Padre, ¿qué se ocupa? Padre, esto y lo otro. Y siempre grupos grandes de latinos estamos pero muy dispuestos en cuanto a lo que es el tiempo y el talento. Culturalmente hablando, igual que de manera personal, a nivel general, se puede ver que yo creo que si pusiéramos, hiciéramos un análisis de las 3 T's, creo que donde a lo mejor nos hace un poquito más de faltas en la parte monetaria. Y está totalmente justificado porque culturalmente, como ya se mencionó varias veces, nos enseñaron de pequeños que se le decía limosna. ¿Y qué es la limosna? Son las obras. Entonces, realmente nunca en nuestra mente, como nosotros crecimos, le dimos mucha importancia a eso de dar de manera proporcional en la parte del tesoro, porque realmente crecimos viendo un ejemplo que prácticamente se enfocaba en darle las moneditas al Señor, a pesar de que a lo mejor gastábamos o usábamos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo quisiera en este momento tomar un espacio para hablar de proporción en la parte del tesoro, que a lo mejor puede ser un tema incómodo o algo que voy a mencionar, pero quiero nada más afirmar que esto es simplemente con la idea de tomar ideas, así como decía el padre Efraín, no es para decirle a la gente lo que tiene que dar o lo que tiene que hacer, sino simplemente para abrirnos un poquito la mente y darnos algunas recomendaciones de lo que podemos considerar con la idea de aprender a ser un poquito más proporcionales en lo que compartimos con el Señor. En este momento, aquí en la pantalla, va a aparecer una tabla. Yo me acuerdo que cuando empecé a aprender acerca de esto de corresponsabilidad, yo vivía muy cercano a un sacerdote que es como mi segundo papá, el padre David Seeger, que quiero, estimo mucho y le mando muchos saludos. Y me aparecía para traducir una tabla como la que ustedes están viendo en una tarjetita como esta, ¿no? Y esta tarjetita venía una tabla que decía guía para una ofrenda proporcional. En la primera columna, como están viendo todos ustedes, aparece una columna que dice sueldo semanal. Y el sacerdote en aquel entonces nos estaba diciendo, a ver, chequen o encuentren dónde está el sueldo semanal de la familia de ustedes. Y yo veía a toda la gente asustada con las tarjetitas, pasándola como la papa caliente, ¿no? Como que nadie se quería quedar con las tarjetas, pero ya empezaban ahí a buscarla. Y decía el padre, ahí cuando encuentren su sueldo no le pongan el dedo porque la gente está en todo menos en misa, decía el padre. Y van a ver cuánto gana, a lo mejor les piden prestado, no lo señalen, nomás se encuentre la cantidad de sueldo semanal. Y dice, en las siguientes columnas van a ver cuánto es el 2% y cuánto es el 4% y cuánto es el 6% y el 8% y el 10%. El hecho de que hay varios porcentajes ahí prácticamente quiere decir que no les estamos tratando de decir qué porcentaje deben de dar, sino simplemente el objetivo de esta tabla es darles una idea a ustedes de cuánto es el 2% de lo que ustedes ganan, cuánto es el 4%, el 6%. Y me acuerdo que el sacerdote cuando estaba presentando la tabla, pues dijo, ok, quiero nada más que vean cuánto es el 2%. Ya que encontraron su sueldo, vean cuánto es el 2%.
si no se les pararon los pelos con el 2%, a mí se me pararon los pelos la primera vez que lo veo, les soy honesto, porque yo estaba acostumbrado a esa idea de la limosna, del dólar, de todo eso, y como estaba en el coro y pues por ahí no pasaba la canastita, pues ni me preocupaba, pero ya cuando veo cuál era el 2% de la cantidad, digo yo, oh, es mucho, yo estaba pensando, es mucho el 2%, ¿no? Pero sí dijo el padre, bueno, si no se le pararon los pelos con el 2%, pues bien fácil, pásele al 4%. Y si no se le pararon los pelos, pásele al 6% y vea cuáles son las cantidades. Lo importante realmente aquí no es simplemente decirles a ustedes qué es lo que tienen que dar, pero esta tabla es una referencia para que ustedes se den una idea de algunas cantidades que pueden ser más proporcionales. Pasando a la siguiente nada más, hay personas que llegan y me dicen, pues, ay, oiga, yo siempre reprobé matemáticas en la primaria, con tanto numerío ya me confundí, ya no entendí, ya me dolió la cabeza, ya me estresé. ¿Y qué me puede decir? Aquí en la pantalla vienen algunos de los ejemplos. Yo le digo, mire, si la tabla no le sirve, no la utilice. Me dice, pues déme algún ejemplo. Bueno, yo no le puedo decir lo que tiene que dar, pero le puedo dar un ejemplo. Algo bien fácil que yo he compartido por mucho tiempo en muchas diócesis, en muchas parroquias, es algo bien sencillo. 3 tacos y un refresco. 3 tacos y un refresco son aproximadamente $7. 3 tacos y un refresco es una idea que a lo mejor le ha cambiado la manera de dar a mucha gente. Porque simplemente decir, pues una comida no se le niega a nadie. De esa manera nosotros crecimos. Entonces, si nosotros pensamos o nos ponemos en la perspectiva, cada semana yo le voy a invitar una comida a mi parroquia. 3 tacos y un refresco, $7. $1 por cada día de vida que me da el Señor, lo voy a regresar en la parte material. Algo tan fácil. Aquellos que van a Starbucks todos los días, invítele un café de esos de Starbucks al Señor. No del chiquito, del 20, porque al Señor lo mejor, ¿no? ¿Cuánto vale eso? $5. Bueno, cada semana yo le voy a invitar uno de esos cafés a mi parroquia. Una pizza, $10 por semana. Una ida al cine, $12 por semana. O el que más me gusta, o con el que yo inicié, porque yo era de esas personas que nunca daba, como dije, estaba en el coro, por ahí no pasaba la canastita. Un sacerdote me dijo, ¿cuántas horas trabajas a la semana? Le dije, 40. Y me dice, ¿cuánto ganas? En aquel entonces le digo, $13 la hora. Y me dice, ok, sería mucho si Dios te da esas 40 horas, ofrendarle una de esas 40 horas de regreso en agradecimiento y por cuestión de justicia. Y yo le dije, no es mucho. Entonces, cada semana, de manera religiosa, como decimos, llegaba a mi parroquia y ponía lo que ganaba en una hora. Y el Señor empieza a multiplicar todo lo que nosotros damos y esa cantidad va creciendo porque las bendiciones van siendo multiplicadas por Dios. Entonces, para concluir esta parte, que yo sé que ya me extendí bastante, pero creo que es información importante para todos, simplemente darles ejemplos fáciles, prácticos a cada uno de nosotros para que poco a poco vayamos caminando hacia una santidad o nos vayamos acercando nosotros a dar de una manera más proporcional, más justa, más generosa a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Muy cierto todo lo que comentas, Coren, y sobre todo agregar que no les pese lo que den, que no digan, ay, aquí van $40, pero que ustedes estén quejando por dentro. Entonces digo, ¿dónde está el amor en esa ofrenda? Recordar eso tan importante. Padre Efraín, ¿algo que quiera agregar a lo que comenta Coren? No, yo creo que estoy completamente de acuerdo con todo lo que está diciendo Coren. Hizo unos puntos muy importantes y creo que cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad para dar a nuestra parroquia de las maneras en las cuales nosotros hemos sido bendecidos. En verdad estamos, y me gustaría, antes que nada, invitar a todos los que nos están escuchando, que nos están acompañando el día de hoy, a reflexionar en estas preguntas. ¿En verdad estamos tomando el tiempo para discernir la cantidad que compartimos con Dios? Estoy tomando el tiempo en oración para ver qué es lo que me está pidiendo Dios el día de hoy.
en mi relación con Él. Al compartir, pensamos en cuánto tenemos y después tomamos nuestra decisión con generosidad y en proporción como hemos sido bendecidos. ¿Cuál es la manera en la cual nosotros compartimos? Le quitamos todos los gastos. Yo creo que muchas veces le queremos hacer así como le hacemos con los taxis, con nuestros impuestos, y que queremos poner todos estos deducibles a Dios y decirle, no, esto no aplica, esto sí aplica, pero no. O sea, hay que darnos cuenta de que Dios nos está pidiendo de que seamos generosos y realmente no buscar estas deducciones, así como siempre las estamos buscando en nuestros impuestos cada año, porque creo que todos estamos de acuerdo que Dios nos ha bendecido mucho más que nos bendice el gobierno. Amén. También quiero invitarlos a que reflexionen en esta pregunta. Somos muy generosos para muchas cosas, pero no para nuestra fe. Y creo que muchas veces caemos todos en esa tentación. En veces hasta pensamos que en nuestros deportes, el fútbol, los sábados en la mañana para nuestros niños es más importante y para eso no tenemos problemas pagar la cuota que se nos pide. Pero cuando viene para Dios y que a veces hasta cuando tenemos que pagar para llevar a los niños a la educación religiosa, al catecismo, decimos, ¡y nos están cobrando demasiado! Entonces, el día de hoy, queridos hermanos, me gustaría invitarlos a que reflexionemos. Somos generosos en otras cosas, pero con nuestra fe en veces le fallamos. ¿Cómo está nuestra generosidad con Dios comparados a las demás cosas? Me gustaría invitarlos de nuevo a que reflexionen en estas 3 preguntas, pidiéndole al Señor que les ayude para que realmente puedan cultivar parte del proceso, para que puedan planear con intención a ser generosos y bondadosos como Dios es con nosotros. Amén, Padre. Muchísimas gracias por esa bella reflexión. Y sí, definitivamente hay que reflexionar sobre esas preguntas, ¿no? Y que tal vez lo vayamos trabajando esta semana para que podamos también conocernos un poquito mejor, ¿verdad? Y poder aplicar lo que realmente vale la pena, las cosas y nuestro tiempo. Y pues bueno, ya hemos llegado al momento de preguntas y respuestas con Manny. Vamos contigo, Manny. Sí, Marioli, en esta ocasión decidimos no recibir preguntas de la comunidad, sino pedirles a todos que ustedes que anotan las preguntas que aparecen en la pantalla y las usen para reflexionar esta semana la tema de proporción. Pregunta número 1. ¿En verdad estamos tomando el tiempo para discernir la cantidad que compartimos con Dios? Pregunta número 2. Al compartir, ¿pensamos en cuánto tenemos y después tomamos nuestra decisión con generosidad y en proporción a cómo hemos sido bendecidos? Pregunta número 3. Somos muy generosos para muchas cosas. ¿Por qué no para nuestra fe? Excelente, Manny. Qué bueno que esta semana tenemos esas preguntas para reflexionar y de verdad profundizar más en estas 3 excelentes reflexiones para todos nosotros. Así que no olviden, ojalá que los hayan apuntado para que puedan ustedes ir platicando esto o tal vez ustedes mismos reflexionando sobre esas preguntas. Y pues bueno, ya hemos llegado al final, entonces en este momento le voy a pedir, Coren, algún mensaje para terminar nuestro programa el día de hoy. Claro que sí, Marioli. Pues un placer y una bendición haber estado aquí con todos ustedes. Para finalizar, yo pienso que el tema de proporción tiene muchísimo que ver y está directamente conectado con la idea de que un buen corresponsable comparte sus dones con amor y justicia. Y el tema del día de hoy pone esos 2 ingredientes. Me gustaría compartir estas 2 citas que están ustedes viendo ahorita en la pantalla a manera de reflexión y de complementar esas preguntas que vino por parte de Manny para concluir nuestro segmento del día de hoy. La primera cita es de la segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7, que nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da
con alegría. De ahí viene la parte de hacer las cosas con amor, de hacerlas no por obligación, no hacerlas de mala gana, no pateando nada, sino porque en nuestro corazón existe ese gozo y esa alegría de servir a Dios todos los días y de compartir en abundancia un poquito de lo mucho que Dios nos ha confiado. Y la segunda cita es Eclesiástico 35, 9 y 10. Da al Altísimo de la misma manera que Él te ha dado. Y dice ahí generosamente, porque el Señor ha sido generoso con todos nosotros. Y me encanta lo que sigue en esta cita que dice, según tus posibilidades. Hablando del tema de proporción, de medida como hemos sido bendecidos el día de hoy. Y me encanta todavía aún más lo que sigue, que es prácticamente la recompensa y nuestra esperanza. Dice, porque el Señor sabe retribuir y te devolverá 7 veces más. Queridos hermanos, el Señor es amoroso, es bondadoso, es generoso, nos demuestra todos los días su amor y su misericordia a través de todas las cosas que Él nos confía en nuestras vidas. Y nuestra invitación es simplemente tratar de discernir en oración cómo podemos ponerle amor y justicia a ese compartir de nosotros mismos en esta vida de fe y en este llamado a ser discípulos corresponsables de Jesús. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Coren. Y pues bueno, les queremos dar las gracias a todas las personas que se conectaron, que nos sintonizaron. Espero que les haya encantado el programa el día de hoy, que estuvo lleno de reflexión, lleno de enseñanza. Y pues los invitamos a que nuevamente nos acompañen al 8º segmento el próximo miércoles. ¿A qué horas? A las 8 de la tarde aquí por corresponsablesdedios.com. No olviden de compartir y de invitar a otros a que también nos acompañen esa tarde. Y pues bueno, nuevamente gracias a Padre Efraín, a Manny Aguilar y a Coren, y por supuesto a todos ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos. Dios los bendiga. Y pues para cerrar, Padre, ¿qué le parece si terminamos con una oración? Claro que sí, con mucho gusto, Marioli. Yo creo que el día de hoy, más que cualquier otro de los segmentos, les hemos dado bastante que llevarse en su oración el día de hoy, para comenzar a trabajar y pedirle al Señor que nos ayude para que podamos responder a este llamado. Pero el día de hoy me gustaría terminar simplemente pidiéndoles de que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor, que nos ayude no únicamente este momento, sino cada día a que podamos callar nuestros corazones, callar nuestras bocas, abrir nuestros oídos para escuchar la voz de Jesús, que el día de hoy nos ha invitado a reflexionar en estas 3 preguntas tan importantes. Pidamos al Señor que nosotros podamos seguir el ejemplo de Santa María, que en su vida siempre escuchó la voz de su Hijo amado y actuó en ella. Pidamos del Señor que nos ayude a cada uno de nosotros, que podamos responder generosamente, siguiendo ese ejemplo de María Inmaculada cada día de nuestra vida, dándole gracias por los bienes con los cuales nos colma cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida, dándole gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí en este segmento, dándole las gracias por habernos amado desde el momento de nuestra concepción, por habernos criado en su imagen y semejanza. Pidamos del Señor que nos dé las fuerzas para poder seguir sirviéndolo como su discípulo, siempre dando generosamente de lo que Él nos da. Encomendémonos a la intercesión de Santa María Inmaculada, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Efraín. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.